Vamos a iniciar el desarrollo de la unidad 5. Esta unidad ustedes la pueden seguir en el capítulo 6 de la bibliografía básica de la materia, esto es el libro Finanzas Públicas, temas de cátedra. En esta unidad vamos a desarrollar un análisis de los impuestos a la renta y al patrimonio. Comenzaremos con el impuesto a la renta, también llamado impuesto a las ganancias o a los ingresos netos. Es importante esto porque claramente en términos económicos, renta, ganancias e ingresos no son sinónimos. Sin embargo, desde la aplicación de este tipo de tributos, toma este tipo de nombres en forma indistinta y quizás allí encontremos uno de los principales problemas que hace que este impuesto muchas veces, a pesar de sus características que lo hacen mejor a otros impuestos, hacen que el mismo sea cuestionado muchas veces. Cuando nosotros hablamos de estos impuestos, eh, acá más conocido como impuesto a las ganancias, tenemos que tener en cuenta que en realidad es un impuesto que se cobra a los ingresos netos de las personas. Es un impuesto de tipo personal y, como les decía anteriormente, tiene una gran impopularidad, sobre todo en nuestro país. ¿A qué se debe esta gran impopularidad? En primer lugar, a que hay otros impuestos que tienen efectos mucho más complejos para la sociedad, en especial algunos impuestos de tipo regresivo, pero que por las características que tienen existe la ilusión del contribuyente de no estar pagando impuestos. Por el contrario, este impuesto, como se grava en forma directa a los ingresos de las personas, es un impuesto que tiene un alto nivel de seguimiento y trazabilidad para el contribuyente y por lo tanto queda explicitado cada vez que el contribuyente debe pagar el mismo. A su vez, como en nuestro país se llama impuesto a las ganancias, y dado que una de las formas de ingresos que están grabados en su cuarta categoría, ya lo veremos más adelante, es los ingresos provenientes del trabajo, es decir, del salario, y dado que el salario como retribución al trabajo no está constituido en ganancia, entonces surge esta controversia, cómo se le va a cobrar ganancias a un asalariado que no tiene ganancias. Ahora bien, cuando nosotros pensamos que en realidad es un impuesto a los ingresos y estos ingresos netos, y por las características que tiene el impuesto, quizás sería inteligente cambiar el nombre, dado que tiene una serie de atributos este impuesto, que sería bueno privilegiarlos sobre otros impuestos que forman parte de la estructura tributaria del país y cuyos efectos hacia la sociedad en su conjunto realmente son peores. Como les decía, este impuesto, que es de tipo personal, tiene una serie de virtudes interesantes. El primer elemento que tiene es la calidad de neutralidad. Digamos que en virtud de ser un impuesto personal y en virtud de que este impuesto es a los ingresos, no estaría alterando las decisiones de consumo, porque es
grava la totalidad de estos ingresos netos y por lo tanto no impacta sobre algún bien a consumir por sobre otro. Además, es un impuesto que como está estructurado, que tiene una alícuota progresiva, hace que la redistribución del ingreso sea sumamente fuerte, es decir, hace un alto aporte a la redistribución. Y por último, otra de las virtudes que tiene el impuesto es el del estabilizador automático de la economía, es decir, que va a tener una mayor carga impositiva en los momentos de auge económico, mientras que va a tener una menor carga impositiva en los momentos en los cuales la economía se retrae. ¿Por qué estabilizado la economía en este sentido? Porque obviamente en épocas de recalentamiento y donde hay grandes flujos, porque hay grandes ingresos en juego y esto hace que puedan subir los precios, obviamente al haber una retracción de ese calentamiento de la economía, eso hace que haya una menor demanda y esta menor demanda de alguna manera estabiliza los precios. Por el contrario, en los momentos en los cuales se retrae la economía, el impacto del impuesto es menor, por lo tanto hace que haya más liquidez disponible para consumir y por lo tanto hace de que esta caída en la actividad económica no sea tan fuerte. Hay algo que es importante para terminar, es que dentro de la estructura de este impuesto, que vemos que tiene atributos que son interesantes, quizás también para evitar esta impopularidad que tiene el impuesto, habría que determinar claramente a partir de qué niveles de ingresos netos se debería cobrar el mismo, por lo tanto debería actualizarse, sobre todo en contextos inflacionarios, rápidamente cuáles son los mínimos no imponibles y también para mantener esta característica tan buena que tiene el impuesto de progresividad, habría que también tener en cuenta que las escalas progresivas de las alícuotas del impuesto y cuáles son los límites mínimos y máximos para cada una de estas alícuotas deben tener un distanciamiento acorde también al proceso inflacionario. Es decir, que obviamente si se mantiene en términos nominales la brecha entre una escala y otra en los mismos niveles, no se pierde progresividad porque rápidamente una persona que entra como sujeto pasivo del impuesto pasa rápidamente a la alícuota más alta, dado que hay una diferencia entre cada uno de los niveles de alícuota demasiada pequeña. Entiendo que esto debería ser una corrección del impuesto, tanto como lo que había dicho antes en relación al mínimo no imponible. Bueno, primero es necesario para poder caracterizar el impuesto determinar a qué definimos renta. Para definir renta existen dos criterios, el criterio de acrecentamiento y el criterio de la fuente, que se refiere a la fuente permanente, periódica y habilitada que está generando renta. Cuando definimos la renta por el criterio de acrecentamiento, a lo que nos referimos es que este ingreso va a estar formado por el consumo más el incremento que se le da
al patrimonio. Es decir, el ingreso va a generar las posibilidades de consumir bienes y a su vez puede generar, en el caso que sean ingresos importantes, un aumento del patrimonio. Por eso decimos que el ingreso es el total de lo consumido más el aumento o incremento patrimonial o acumulación de riqueza que tiene el contribuyente. En términos más económicos, uno podría decir que renta es el máximo consumo que una persona puede realizar sin disminuir su capital, y este consumo va a incluir no solamente aquellos ingresos realizados, sino también las ganancias que no han sido realizadas. Y va a incluir la utilización de la vivienda ocupada por sus habitantes, dado que si no se debería pagar alquiler, el consumo de bienes de producción propia, porque si no se deberían adquirir en el mercado, y las actividades del hogar, por ejemplo, el tema del servicio de las amas de casa, que es trabajo, pero al no estar remunerado, en realidad esto está generando para la sociedad conyugal un ahorro, pero que sin embargo es trabajo que obviamente genera valor. Para la legislación argentina, el criterio que se utiliza para definir renta es el criterio de la fuente. Es decir, que la legislación argentina plantea que la renta es aquella que es derivada de una fuente distinta de ella, y la fuente no debe modificarse en el tiempo y por lo tanto es permanente. Cuando nosotros vemos esta definición de renta por el criterio de la fuente, vemos que claramente están fuera de lo considerado renta para este impuesto todo lo que son rentas de algún tipo eventual, como pueden ser las ganancias por el juego, las herencias, donaciones que se hayan recibido, ya sea en forma permanente o eventual, la diferencia del valor en la compra y venta de un inmueble o las ganancias de capital no realizadas. Esta generación de riqueza o esta riqueza van a estar alcanzados por otros tributos. En general, y es bueno también decirlo, estos otros tributos van a tener alícuotas inferiores a las alícuotas máximas del impuesto a la renta, y por lo tanto hacen que se pierda de alguna manera progresividad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al ser estos ingresos, estas ganancias o estas rentas eventuales en términos generales, uno podría pensar de que en realidad hay una actitud que se toma a partir de la legislación tributaria, en el cual no se puede tratar igual a personas diferentes, es decir, no es lo mismo un ingreso importante, normal y habitual, que un ingreso importante por algún hecho eventual, como puede ser haber ganado un premio. Como les decía, el impuesto va a estar estructurado con 4 diferentes categorías de renta: la renta del suelo, la renta del capital, o sea, renta financiera, la renta empresarial y la renta del trabajo personal, la famosa cuarta categoría sobre la cual ya hablamos y la que lleva a esta controversia con respecto a este impuesto, donde se plantea que el salario no es ganancia, el salario no es renta. En esto también me parece que es importante aclarar que si nosotros pretendemos
una estructura tributaria de tipo progresiva, pueden existir trabajadores o personas que van a tener ingresos producto del trabajo personal con salarios importantes, altos y muy altos, y pueden existir algunas personas que tengan algún tipo de actividad cuentapropista. Esta actividad cuentapropista de baja calidad y por lo tanto de bajos ingresos, y sin embargo esta segunda persona con bajos ingresos y que por ahí tiene un nivel de vida muy inferior al que vive de su trabajo, nunca se discute si debe pagar o no ganancias, dado que obviamente como es una actividad cuentapropista, va a ser el producido va a ser considerado ganancia empresarial, aunque fuera una empresa de tipo unipersonal. Es decir, que respetar a rajatabla esta cuestión semántica, si es ganancia o no es ganancia, el producto del trabajo, o sea, la cuarta categoría, podría llevarnos a también perder progresividad, dado que quedarían como sujetos pasivos del impuesto aquellos cuentapropistas con rentas muy bajas y quedarían fuera de este impuesto trabajadores o asalariados con ingresos netos probablemente muy altos, como puede ser un gerente de alguna multinacional, por ejemplo, entre otros tantos ejemplos que uno podría dar. Ahora bien, ¿cómo se estructura este impuesto? Es a partir de la renta bruta o total o del ingreso bruto o total. A esto se le van a detraer, es decir, quitar a este ingreso bruto las exclusiones, deducciones y exenciones, y se va a arribar al ingreso neto o renta neta. Luego, de acuerdo a una alicuota que es progresiva, se va a determinar en qué lugar de la escala se encuentra el contribuyente, se aplicará la alicuota y se determina el impuesto. Es decir, que las exclusiones, deducciones y exenciones, la renta neta o ingreso neto y las alicuotas progresivas son los elementos centrales en la definición de la estructura de este impuesto. Acá nosotros vemos la última tabla de las diferentes alicuotas donde mostramos cómo se ve que es progresivo. Vemos que arranca de una alicuota del 5% para aquellos ingresos netos inferiores a los 33.000 pesos. Esto es neto, o sea, después de todas las deducciones, obviamente. De los 33.000 pesos, esta alicuota es, perdón, esta estructura está mostrada en términos anuales. 33.000 pesos arranca con el 5% y luego va creciendo en la medida que uno va aumentando sus ingresos hasta llegar a la alicuota máxima del impuesto, que es para ingresos netos superiores a los 118.000 pesos aproximadamente, que es superior a los 529.000 pesos aproximadamente, que es la alicuota del 35%. Bueno, acá se ve claramente, justamente está una de las bondades que tiene este impuesto, que es el tratamiento diferente a los diferentes. Mientras más ingresos se tenga, se pagará mayor proporción, porque tiene más capacidad contributiva, mayor proporción de sus ingresos en concepto de
impuestos. Habíamos hablado de deducciones. Bueno, la cuarta categoría tiene una cierta deducciones que son, por ejemplo, si tiene que pagar una cuota médica o asistencial, primas de seguro, donaciones, intereses por préstamos hipotecarios, gastos de sepelio, gastos médicos y paramédicos, si se paga personal de casas particulares y hace también en los últimos años se incorporó el tema de los alquileres. Además hay deducciones personales como es la ganancia no imponible, eh, lo que se detrae por cónyuge, por hijo, la deducción especial y también hay otra serie de deducciones que se han planteado en los últimos años como para los nuevos profesionales o emprendedores. Todas estas deducciones, tanto las generales como las personales, van a ser detraídas del ingreso bruto para arribar al ingreso neto, que luego con la alícuota determinará el impuesto a pagar. Bueno, si bien es un impuesto que tiene muchas atribuciones o muchas cuestiones que son buenas en comparación a otros impuestos, tiene algunos tipos de problemas eh, que hay que tener en cuenta en la estructuración del mismo, como es la irregularidad de la renta, los cambios en los niveles de precio, cómo se aplican las deducciones personales y cómo se determina quién debe ser el contribuyente. Haremos un tratamiento rápido de cada una de estas cuestiones. Con respecto a la irregularidad de ingresos, el problema surge que podemos tener dos personas y una persona va a tener ingresos, digamos, habituales y permanentes y con cierta regularidad, como es el caso de B, y otra persona al cabo del mismo periodo va a tener los mismos ingresos pero en forma totalmente irregular, y dada que las tasas son progresivas y dado también que no se tiene en cuenta aquellas situaciones en las cuales pudo haber algún tipo de quebranto, vemos que quien tiene una renta irregular termina pagando mayores impuestos que aquella persona que tiene regularidad en el impuesto. Si se hubiera tomado el segundo año en el cual la persona tuvo un quebranto y existiera algún tipo de impuesto negativo, es decir, un subsidio con una alícuota similar para aquel que tuvo un quebranto, se podría haber compensado. La otra posibilidad que existe es, de alguna manera, ampliar los periodos o ir ampliando los periodos de cálculo para ir compensando unos años con otros. Pero bueno, esto es interesante, bastante dificultoso poder extender a más de un año la posibilidad para que estos ingresos irregulares puedan ser compensados, pero es interesante verlo porque de alguna manera se estaría violando el principio de equidad. Es decir, nosotros acá tenemos dos personas que teóricamente tienen las mismas características y la única diferencia es la irregularidad de los ingresos y el tratamiento que se le ha dado a estas dos personas no es el mismo, violando la equidad. ¿Qué pasa con los niveles de los precios? Y al haber procesos inflacionarios se pueden gravar ganancias no existentes, y se puede dar un corrimiento hacia arriba en los ingresos, dado que, digamos, al haber un proceso inflacionario y como se va a calcular
el ingreso neto como supongamos una actividad de compra y venta, el ingreso neto va a estar dado por el valor de venta menos el costo de la mercadería vendida y eso da el ingreso neto. Ahora bien, como hay una diferencia temporal entre el momento en el cual se realizó la compra y por lo tanto es el costo de la mercadería vendida con el momento en el cual se realizó la venta, va a haber una ganancia que en realidad va a tener un componente que tiene que ver con la inflación. Para esto, por ahí se puede corregir con ajustes por inflación, corrección de escalas y también el tema de los mínimos no imponibles. Acá con el mínimo no imponible, la corrección de las escalas tiene más que ver con lo que les decía anteriormente, donde si no se corrigen las escalas y los mínimos no imponibles, de alguna manera se va a perder el objetivo principal que tiene este tipo de impuestos, que es cobrarle impuestos a los ingresos netos de aquellas personas que tienen alta capacidad contributiva. Con respecto a los ajustes por inflación, tiene más que ver para evitar el tema de las ganancias ficticias y buscar justamente que no se esté grabando por impuesto algo que en realidad es algo que afecta en forma directa también al contribuyente, como es el proceso inflacionario. Por último, habíamos dicho que, en realidad no último, sino el tercer caso, habíamos dicho que otro de los problemas que puede tener el impuesto es la manera en la cual se detraen las deducciones. Dado que las deducciones se detraen con anterioridad al cálculo del impuesto y los montos de las deducciones son montos fijos, va a hacer que el impacto de la deducción sea mayor en las personas que tienen más ingresos que en las que tienen menos ingresos. Por lo tanto, va a hacer que se pierda progresividad. Nosotros acá vemos un ejemplo de cuánto pagarían dos personas, una con un ingreso inferior como es A, con respecto a B, y vemos que, dado que el ingreso de A es de 25.000, el de B es de 6.000, y aplicando, dado que las alicuotas son progresivas, A no va a estar sujeto a, no va a ser sujeto del impuesto, porque bueno, está con alicuota cero en realidad. Entonces, antes del impuesto pagaría cero, y mientras que la persona B pagaría 6.000 pesos. Ahora bien, como hay una deducción que para las dos personas es la misma, que de 10.000 pesos, el ingreso neto de A va a ser de 15 y el de B va a ser de 50.000. A, obviamente, 15 menos que 25, 25 no hace que tuviera alicuota cero, va a seguir con la alicuota cero. Es decir, que A con la deducción no se ahorró absolutamente nada de impuesto. Antes pagaba cero y ahora paga cero, mientras que B va a pagar va a pagar sobre los 50.000 en lugar de los 60.000. Por lo tanto, en el caso de B, sí va a tener un ahorro, acá en el ejemplo numérico es de 2.000 pesos. Es decir, se benefició con la deducción más al que más ingresos tiene que al que menos ingresos tiene, lo cual hace que se pierda progresividad, que es uno de los grandes atributos que tiene este impuesto.
Habíamos dicho que el tema de la irregularidad uno lo podría resolver con el impuesto negativo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un impuesto negativo y eh, esto funcionaría a través de los ingresos, dado que aquellas personas que están por encima de determinado nivel de ingreso son las que van a tener que pagar impuestos y las que están por debajo de ese nivel mínimo van a recibir transferencias o subsidios. Lo vemos aquí en la tabla, ustedes lo tienen también gráficamente en el libro para verlo. Esto también mejoraría dos aspectos. Por un lado, generaría mayores niveles de igualdad y por lo tanto mayor redistribución y por lo tanto mayor progresividad en este tipo de medidas. Y por otro lado, tener la posibilidad de tener impuestos negativos también nos resolvería el problema que nosotros vimos con la irregularidad de la renta, dado que en el periodo que habíamos visto de quebranto, no solamente no pagaría impuesto ese contribuyente, sino recibiría subsidio y por lo tanto, en ese sentido, se cumpliría con la equidad horizontal, ya que en el término de los 3 años, en el ejemplo que ya vimos en la diapositiva anterior, terminarían pagando ambos el mismo impuesto. El otro elemento que tiene como problemático estos impuestos, los ingresos netos, es cómo se determina la unidad contribuyente. Es decir, definir en cabeza de quién se deben pagar o si, en el caso de las sociedades conyugales, se integra los ingresos tanto de uno de cada uno de los miembros de esta sociedad conyugal. Es decir, si cada persona va a pagar por separado o si se integran los ingresos del matrimonio. Bueno, obviamente acá vamos a tener, ¿por qué estamos hablando de un problema? Porque, bueno, se pueden ir tomando algún tipo de actitud para justamente pagar menos impuestos. Bien, si nosotros pensamos que debemos integrar los ingresos como si fueran todo lo mismo, digamos, tanto de el marido como de la esposa, como un solo contribuyente, obviamente vamos a tener ingresos netos más altos, porque están todos integrados, y por lo tanto vamos a tener alícuotas más altas. En este sentido, es beneficioso para el contribuyente no casarse y de alguna manera que ambos miembros de la sociedad conyugal sea un sujeto diferenciado del impuesto, los va a llevar a ambos a tener la posibilidad de estar en una alicuota inferior y por lo tanto en conjunto van a pagar menos impuestos. Es decir, que integrar los ingresos de ambos miembros de la sociedad conyugal atenta contra el matrimonio porque va a generar expectativas de pagar menos impuestos no casándose. Ahora bien, cuando nosotros aplicamos por separado, tenemos el inconveniente que probablemente pueda haber algunos ingresos que pertenezcan a uno de los miembros de la sociedad conyugal y que sean declarados por el otro si está en un nivel de alícuota menor. Es decir, que también pueden existir este tipo de transferencia de ingresos de un miembro a otro
para poder pagar menos impuestos. Del mismo modo a lo anterior, puede definirse cuál es el tratamiento con respecto a los hijos, es decir, los hijos menores que no son sujetos de impuestos pero que tienen ingresos, si debe ser, dado que tienen ingresos, pueden constituirse en sujeto pasivo del impuesto y por lo tanto van a tener su propia escala de alícuotas, o si los hijos al ser menores deberían ser declarados como parte de los ingresos de sus padres. Y ahí también nuevamente podemos tener el inconveniente de que al integrar estos ingresos se pueda caer en una alícuota mayor. Por último, con respecto a esta parte de los ingresos, del impuesto a los ingresos netos, vemos cuáles son los efectos económicos que puede tener este tipo de impuesto. Por un lado, puede tener este efecto sobre la oferta de trabajo. ¿Por qué? Porque dado que ahora hay que pagar impuestos, digamos, por estos ingresos, esto puede generar dos efectos: un efecto renta o un efecto ingreso y un efecto sustitución. Es decir, como a partir de tener que pagar un impuesto por estos ingresos, uno pierde poder adquisitivo, entonces habrá personas que para recuperar ese poder adquisitivo perdido por el impuesto, va a aumentar su oferta de trabajo, va a tratar de generar mayor actividad para generar mayores ingresos y compensar aquello que tuvo que detraer de sus ingresos para el pago de impuestos. Pero también puede tener un efecto sustitución. Es decir, dado que el producto del esfuerzo del trabajo en parte hace que la persona tenga que pagar impuestos, esto no sea un incentivo a trabajar más para tener más ingresos y compensar, sino por el contrario, haga que el contribuyente vea que el costo de oportunidad de trabajar es muy alto y prefiera sustituir trabajo por ocio. Es decir, ¿para qué trabajar si tiene que pagar impuestos? Prefiere descansar, no generar recursos, dado que estos recursos en parte van a ser detraídos por los impuestos. En realidad, en términos teóricos, uno podría plantear que puede ser razonable cualquiera de las dos posiciones, aunque son un contrapuesto de una con otra. En realidad, empíricamente, no está para nada demostrado ni lo uno ni lo otro, y simplemente termina siendo por ahí algún tipo de desarrollo teórico que puede tener algún tipo de interés, pero que en realidad uno no tiene basamento empírico como para poder determinar que realmente existe un efecto en este sentido. Y el otro efecto económico que tiene este tipo de impuestos es sobre el ahorro. Obviamente, con los ingresos netos, las personas consumen, pagan impuestos y ahorran. Por lo tanto, en la medida que pagan impuestos y manteniendo los niveles de consumo normales, en lo que se ve impactado va a ser el ahorro. O sea que las filtraciones que tiene normalmente el ingreso, que son por impuestos y por ahorro, mientras mayores son los impuestos, el ahorro va a ser menor. En esto sí es algo que se puede visualizar
con mayor claridad.